Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Y hoy vamos a presentar, obviamente, en el primer bloque a un debutante, alguien que no había venido nunca todavía a nuestro espacio. Así que vamos a estar con él hablando de muchas cosas. Intuyo que de cosas de las que posiblemente los políticos generalmente no hablan. Llámese ética, llámese moral, llámese responsabilidad. Palabras que parecen como olvidadas. Parece como que aburren hoy en día de tan olvidadas que están. Yo tengo al menos esa sensación. Vamos a ver nuestro invitado qué sensación tiene, pero digo, pareciera como que nadie puede hablar de eso porque es como que como naturalizamos tanto lo anormal y confundimos lo normal o anormal con lo común o no común, entonces cuando algo es anormal pero es común creemos que es normal. No, es anormal, lo que pasa que es común. Eso es otra cosa. Por eso digo, no hay que naturalizar precisamente lo anormal. Tiene el gusto de presentar a todos los invitados de los programas que tengo la suerte de conducir. Así que le damos la bienvenida en este primer bloque precisamente a Fernando Slagen, que es el precandidato, como yo les decía, diputado nacional del Partido Demócrata Cristiano aquí en Cava. Así que Fernando, gracias por estar en Enfoque Social. Bienvenido, muy buenos días y gracias por estar en la radio más moderna de la Argentina. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Bueno, Fernando, parece mentira, ¿no? Pero sos rabino. Sí. Sos rabino. La primera pregunta que me nace es, ¿por qué un rabino en la política? ¿Qué le aportaría? ¿Qué sensaciones tenés para decir por qué llego, aparte de tu carrera religiosa, o qué tiene lo religioso para aportarle a la política? Mira, es una muy buena pregunta. Mi iniciativa como outsider de la política es básicamente justamente religiosa. Es introducirme en arenas en donde, al menos desde mi punto de vista, y creo que es manifiesto, hay un serio problema, como vos bien dijiste en tu introducción, problemas éticos, ¿no? Y culturales, cuyos síntomas son la corrupción judicial, económica, política, pero que todo se sumerge en una cuestión ética, ¿no es cierto? En lo económico podemos decir, porque la corrupción política no hace otra cosa que redireccionar ineficientemente asignaciones de recursos, que en lugar de hacerlo donde corresponde, se hace en función del interés personal o partidario, y eso también distorsiona las políticas públicas. O de estrategias internacionales. O tal cual. A través de ONG como el tema de género, ¿no? No digo que no haya que tratarlo, pero poner, no sé, digo un ejemplo, $100 millones en un lado, cuando tenés urgencia y ponen $5 millones en bueno, otro. esos son distorsiones de recursos y de políticas para públicas, ejemplificar. Claro, que son en términos ideológicos, en lugar de ser en beneficios personales, pero que redundan en beneficios personales. De la misma forma que hoy nos hemos acostumbrado a, como yo dije ayer en otra nota, nos hemos acostumbrado a manejar terminología como metas, como suerte, la mala suerte en términos económicos, políticos, coyunturales internacionales, en lugar de manejar términos que los países del primer mundo manejan, que son logros y responsabilidades. Logro, porque para el logro la meta se puede alcanzar azarosamente. Para el logro hace falta conocimiento, sacrificio, planificación, trabajo, y ahí tiene que ver con la destitución del concepto de responsabilidad. Claro. ¿No es cierto? Es aquello por lo cual yo debo, por mi función, dar respuestas, ¿no es cierto?, por mis resultados. Entonces, eso en Argentina terminó degradándose, y ese es el gran problema cultural que afecta a todos los ámbitos. A todos los ámbitos. A todos los ámbitos. Por eso el proyecto que yo quiero llevar al Congreso, y por eso pido a la gente que nosotros vamos con una lista corta, ¿no?, que elija el presidente que quiera, pero que nos dé la oportunidad de ingresar como diputados nacionales y como candidatos al Parlasur, para restaurar este imperativo ético que necesita la Argentina, y que tiene que ser de arriba para abajo, no de abajo para arriba, porque si es de abajo para arriba, eso es sangriento y siempre termina en revoluciones, como dije antes, muy sangrientas. Tiene que ser de arriba para abajo, como se hace en los países que funcionan bien, que es el Estado como sistema modélico y el funcionario como primer responsable por la transparencia, para que luego eso baje a la sociedad, de la misma forma que bajó a la sociedad un modelo de Estado amoral en lugar de un Estado moral. O sea, ¿hace falta un nuevo contrato moral?
Hace falta un nuevo contrato moral en donde los funcionarios den el ejemplo para que se recomponga no solamente la legitimidad del sistema que hoy está bastante discutida y bastante en crisis, sino también el contrato social. Y eso se hace básicamente con funcionarios que tienen que ser modelos. En los países orientales, por ejemplo en Japón, ¿no?, los funcionarios estatales es la élite de la eficiencia. Claro. Acá no es otro al tipo de revés. élite, no otro tipo de No, élite. me estoy refiriendo a una aristocracia, Claro. sino los mejores estudiantes, los que tienen los mejores promedios, los más eficientes, son los que el Estado toma, porque el Estado tiene la obligación de manejar fondos públicos, por eso tiene una responsabilidad superior a lo que es una entidad privada. Claro, totalmente. Y acá ese concepto se subvirtió desde hace mucho tiempo, y eso bajó y se hizo cultura. Eso es lo que hay que cambiar. Y cuando se cambia eso, se jerarquiza y se ordena de vuelta todo. Por supuesto, hay problemas urgentes, que son los problemas económicos, pero hay problemas más importantes de los cuales lo urgente son un síntoma. Porque todos estudiamos con los mismos libros. Los economistas de Argentina estudian con los mismos libros que los economistas de la Universidad de Frankfurt. El problema es de decisión. Y cuando el problema es de decisión, el problema es de ética y de voluntad. Todo el mundo sabe cómo bajar la inflación. El tema es quién decide hacerlo. Claro. Está claro que cuando no se decide hacerlo es porque a algún grupo determinado al menos le favorece no hacerlo. Por ejemplo, el tema de la inflación que vos mismo nombraste. Y porque el funcionario no está cumpliendo el deber para el cual está llamado. Sí, pero no solo eso. Claro. Yo hablo en términos concretamente económicos. Es decir, hasta para pagar los sueldos del Estado muchas veces a un gobierno no le sirve para las elecciones, para la votación en sí, pero le sirve para cómo paga los sueldos. ¿Me explico? Bueno, mirá, un ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Seguro. ¿No? El ejemplo de ayer es que una repartición del Estado decidió no dar el índice proyectado de inflación hasta después de las PASO. Que ya venían amagando con otro tipo de cosas. Eso Falta de ética. Falta de ética total. Claro. O sea, el Banco Central está escondiendo juego. O sea, no quiere que el ámbito de las consultoras privadas, que siempre dan los índices, tal cual, como estamos ahí nomás del 13 de agosto, no quiere que salga antes. Bueno, eso en un país que funciona es severamente castigado. Ahora, al hacer la maniobra, esto es como que el asesino, el violador, siempre cree que no dejó nada y siempre deja una huella. Entonces, lo que digo, hasta inconscientemente para que lo descubran, es llamativo. Tal cual. Entonces agarro y digo, no, justamente, esta estrategia, y hubo una anterior también del Banco Central, es precisamente electoralista. Y si vos estás escondiendo juegos porque los números no te dan. O sea, se están vendiendo solos. Es tomar el Estado como botín para fines partidarios. Sí. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Yo sé que es difícil, porque hay que cambiar la estructura desde adentro. Ahora, Fernando, pero hay que hacerlo, hay que comenzar a hacerlo. Yo te digo que en realidad el problema es de la sociedad. Es decir, esta sociedad, yo estoy convencido que es una sociedad que afana mucho. Perdón que lo diga en esos términos. Entonces, el político no baja de un ovni, no sale de un repollo, sale de la sociedad. Es una resultante, una componente de la sociedad. Claramente. Entonces, si no mejoramos a la sociedad, no nos miramos bien en el espejo, nunca vamos a tener mejores políticos ni mejores funcionarios. Por eso están siempre lo mismo. Por eso el problema de luchar contra la corrupción es un problema colectivo. ¿No? Es la sociedad la que finalmente vota. Es cultural. Es la sociedad la que finalmente vota. Lo que pasa es que es verdad que yo hace poquito escribí una nota de por qué los candidatos que son o probadamente corruptos o con gestiones absolutamente ineficientes. O sea, con pruebas. Nada con más que pruebas, acá puede zafar, pero con pruebas. En los procesos electorales siguen teniendo una significativa cantidad de votos. Eso es llamativo. Bueno, eso es porque hay un clientelismo político y porque se conduce a la población a depender de urgencias y no prestarle atención a la importancia. La persona que hoy no tiene para comer y le prometen un pedazo de tierra o le prometen un plan o le prometen plata gratis, bueno, obviamente su prioridad es comer, es supervivencia. Ahora, pero también... Y es la razón por la cual es el vicio por el cual esos partidos políticos o esa política corrupta mantiene a un pueblo continuado y profundizado en la pobreza, hoy con más del 50% de la pobreza, porque es adrede. O sea, entonces, ese clientelismo también, pero hay que... Yo podré ser muy duro, que generalmente la mayoría no se anima a hacerlo tanto, pero hay que decir la verdad.
es un juego patológico perverso. Es decir, Mira, hay estudios que dicen que son los dos factores Son las dos coadyuvantes. Uno, la urgencia, razón por la cual a estos sistemas les conviene mantener un pueblo urgido en la necesidad de supervivencia. Y el otro es porque se apela a las cuestiones emocionales. Totalmente. O sea, en donde la persona sabe perfectamente que tiene una inflación del 120% anual, pero se apela a cuestiones emocionales en un público como el argentino, que solo el 16% termina la primaria en tiempo y forma. O sea, son personas que ya no tienen ni siquiera poder de discernimiento. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que... O sea, hay que cambiar todo a la vez. Pero, ¿quién hace las políticas educativas? Bueno, los funcionarios. Entonces, hay que cambiar los funcionarios. Entonces, es muy difícil cambiar los funcionarios cuando uno tiene una gran masa de votantes que sigue votando los mismos. Pero la pelea hay que darla. Y por lo menos hay que informar a la gente y tratar de que la gente entienda de que si vamos a seguir votando a los mismos, va a seguir pasando lo mismo. No hay otra, no hay magia. No hay magia. Y que la corrupción es un deber cívico combatirla y es una empresa colectiva. Es la propia sociedad, mediante sanciones, no solamente penales, sino cívicas y sociales, que tiene que luchar y combatir a la corrupción. Porque si no, no vamos a salir. Y no solamente no vamos a salir, sino que cada vez vamos espiraladamente profundizándonos en la degradación, en la miseria. En lugar de tener políticos, tenemos cabecillas que rapiñan poder. En lugar de un Estado que es para beneficio de todos y de todas, tenemos un botín del cual cada partido que asume como gobierno de turno se aprovecha de él, y de esto hay que salir. Ahora, es verdad, nosotros no hemos tenido la ruina que tuvieron países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, donde tocaron fondo. Bien, nosotros no lo hemos tenido, no queremos tenerlo. No queremos aprender por la fuerza física, aprendamos por el conocimiento y no lleguemos a tocar fondo. Increíble, ¿no? Parece mentira, ¿no? Porque la corrupción mata también, en todo sentido de la palabra. La corrupción mata, degrada, deslegitima el sistema democrático, a los funcionarios, ¿no? Lo que pasa es que, como vos dijiste al principio, está tan naturalizada que hasta incluso ningún funcionario se atreve de hablar de ética. Nadie habla. Porque cuando yo quiero llevar un proyecto de lo que se llama accountability, que es de responsabilidad, no solamente responsabilidad en el acto político, transparencia en la rendición de cuentas, fortalecimiento de las instituciones para control, porque en Argentina hay otra cosa. Cuando un partido político quiere enfatizar en el control para evitar la corrupción, en lugar de controlar, lo que hace es trabar. ¿No? Porque no quiere controlar. No quiere controlar. Entonces lo que hace es trabar burocráticamente determinados procesos, ¿no es cierto?, confundiéndolos con controles. Y el control tiene que ser eficiente y fluido. Claro. No tiene que perturbar la acción. Por ejemplo, en lo que están sufriendo los partidos políticos pequeños en la Argentina, que en lugar de que el Estado o la Cámara Electoral, con sus contadores y sus auditores, controlen el destino de los dineros, lo que hacen es trabarlo. ¿No es cierto? Entonces, y eso es porque se quiere priorizar partidos mayoritarios, que tienen financiamiento externo, que pueden esperar a que el Estado luego les devuelva el dinero invertido en la campaña. El partido pequeño no tiene eso. Claro. Entonces se confunde la gestión de control con las trabas burocráticas. No hay sanciones ni punciones efectivas, judiciales, sociales y cívicas a los funcionarios corruptos. No lo hay. En Argentina no lo hay. Totalmente. No lo hay. Por eso también, entre otras cosas, el narcotráfico tiene su razón de ser, ¿no? Es decir, si no tuviese contacto con parte de la política, con parte de la justicia y con parte, obviamente, de las fuerzas de seguridad, la que sea, del lugar que estemos hablando, obviamente no tendría razón de ser. Se desarrolla gracias a eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser que al final todo el mundo sabe los personajes que estarían vinculados históricamente y sin embargo no hay juez que diga, o fiscal que diga, se presenta de oficio, si querés, y diga, bueno, se investiga a este personaje a full? Nada. Vos fíjate que los entes auditores... Y se pasean como grandes señores, claro, y hasta continúan haciendo su carrera política. Y los entes auditores, en lugar de estar conformados por personas autónomas y apartidarias, siempre se conforma por el partido opositor. No, el ente auditor tiene que auditar
al oficialismo y al opositor también. Tiene que ser alguien autónomo, como se hace en cualquier país. No puede ser que un auditor o una repartición del Estado que audite al Estado esté conformada por personas que dependen de ese Estado. Es un círculo vicioso, por más que sea del partido opositor. Por eso la conclusión que muchas veces uno ha sacado es que... No es casual que nunca hubo un aporte y una acción efectiva de organismos internacionales para cooperar internacionalmente en el lavado de dinero o en recuperar activos de ilícitos, lo que fue la ley de extinción de dominio. Claro. Bueno, quedó todo en la nada. Por algo hay movimientos políticos enteros que no quieren. Que no lo quieren. Y la versión que se llevó al Congreso fue una versión muy lavada, que en realidad no le afectaba a nadie. Entonces la idea es cambiar eso. Pero es cambiar en serio de raíz eso, poniendo funcionarios probos, ¿no es cierto? Y empezar a sacar estos funcionarios que lo único que hicieron es llevar a la Argentina a las tasas de desnutrición, de desocupación, de pobreza y de analfabetismo que tenemos hoy, habiendo sido Argentina una potencia. Bueno, la idea es empezar a cambiar. Ahora, insisto, si la gente sigue votando lo mismo, va a tener más de lo mismo. No, es una cosa increíble, por eso digo que es colectivamente patológico, hasta patológico. Yo siempre lo relaciono y lo asocio también dentro de mis editoriales con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Quien se enamora de su propio captor, por decirlo así. Sí. ¿No? Mirá, la historia muestra que hay pueblos a los que se los puso frente, o la tecnología vino hacia el pueblo con máquinas, con técnicas, y no la pudieron absorber. ¿Pero por qué no las pudo absorber? No por falta de habilidades, sino por falta de capacidad intelectual en reconocer preferencias como la capitalización, el rendimiento, el bienestar. Bueno, esto nos está pasando en la Argentina. Claro. Que hay todo un mundo lleno de oportunidades, inteligencia artificial, los unicornios, pero como hay falta de capacidad conceptual en la dirigencia argentina, no podemos aprovechar eso. No podemos aprovechar eso. Y vos fíjate, los unicornios se están yendo del país. Totalmente. Aprovechamos, más allá ahora de tu costado, de que estás incursionando también en la política, digo, en tu historia teológica, de tu propio movimiento religioso, siendo rabino. Como rabino te pregunto, ¿el hombre es inherente hacia la corrupción? Y lo que vemos en otros países es porque los castigos son mucho más importantes y por eso se portan un poquito mejor, vamos a ponerlo así, en esos términos, que si no pasaría lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en otros países. Es una muy buena pregunta. ¿Es inherente al ser humano? Mira, en el Génesis se habla del hombre antes del diluvio y después del diluvio. Después del diluvio cambió todo el mundo. Se fundó un mundo nuevo, una humanidad nueva. Sin embargo, lo único que no cambia, y está escrito en el Génesis, antes del diluvio y después del diluvio, dice que el hombre es malvado desde su mocedad. Qué bárbaro. Ahora, eso contrariamente a todo lo que era la Ilustración y Rousseau, que decía que el hombre o es bueno o es ingenuo en su estado natural. Hobbes no, Hobbes decía que no, el hombre es el lobo para el hombre y por eso se establece el Estado. Ahora, más allá de eso, vos fíjate que lo que tiene en común la religión en general, la cultura y la política es que nunca han existido sin una práctica. Una práctica que es una forma de vida bajo algunas reglas. Un estilo de vida. Un estilo de vida, porque ni la religión, ni la cultura, ni la política son meras intelectualizaciones, metafísica o sentimientos. No son internalizaciones. Es una forma de vida de acuerdo a algunas reglas. Llevado a la práctica es un modo de vida. Tal cual. Y así como en la religión y en la cultura existe el término asimilación, que es cuando la persona perteneciente a un colectivo cultural o a una religión determinada ya no se esfuerza en mantener, enriquecer y nutrir sus propias prácticas que lo particularizan, también en la política existe el concepto de asimilación, que es cuando el ciudadano deja de esforzarse en su civilidad y en pedir a las instituciones que materialicen los valores de un Estado de Derecho. Y eso es lo que nos pasa. Claro. Entonces, ese es el concepto que yo quiero llevar, que es lo que aporta en términos religiosos, que no hay una existencia valorada sino en la práctica. Claro. Dejar el discurso y empezar a hacer. Dejar el relato. Y vos fíjate, esa es otra consecuencia cultural.
La consecuencia cultural de que hoy, en términos educativos, se apela más a la memoria que a la historia, porque la historia tiene que estar basada en un hecho fáctico anterior. La memoria puede ser una memoria no evocativa, sino representativa. Es decir, un objeto imaginario que le adiciono emoción y creencia. Ahí yo tengo un relato. Y sin un trasfondo histórico que me lo verifique, que me lo objetive. Y el fanatismo también está ahí. Y el fanatismo está ahí. ¿Y eso qué produjo? Produjo ingentes recursos del Estado para apelar más al relato, que es la memoria representativa, direccionada, Totalmente. ¿no es cierto? Y no a la historia. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. ¿Y eso qué produce? En lugar de producir un ciudadano, produce un sujeto partidario. Claro. En lugar de producir una civilidad, produce ideología. Bueno, con eso hay que terminar. Y eso se termina de vuelta con una ética profesional, con una ética en la política educativa, que se enseñe, por ejemplo, historia de acuerdo a los hechos verificables y no relatos de una memoria representativa. Totalmente. No, en realidad parece que no tenemos memoria corta, no tenemos memoria, aparentemente, ¿no? Y la historia se repite. ¿Por qué? Cuando uno no aprueba simbólicamente una prueba de la vida, el universo que hace te lo hace repetir otra vez. Es como no tener el título de la vida. A ver, vos podés tener 10 en todo, no, tener una materia que no la aprobaste, tenés que aprobarla. Y cada vez más degradable. Y cada vez más degradable. Entonces, esto es así. Parece mentira, ¿no? Pero estamos empantanados hace rato la sociedad argentina en estas cosas y no podemos salir. Ojalá comencemos a hacer un clic distinto a partir de este año. Quedan nosotros, no se puede echarle la culpa más a nadie. Echando la culpa a alguien, estamos como estamos. Me parece que tenemos que hacer otra cosa, agarrar la mochila cada vez más pesada y decir el título siguiente: fuimos todos. Fuimos todos. Ese sería el título. Y con eso tenemos el poder del voto. Si esa persona no está como funcionario, entonces le damos la posibilidad a otro para que sea más probo. Totalmente. A ver, lo mismo que dije de metas y suerte respecto de logros y responsabilidad, también se aplica a muchísimos otros temas. Totalmente. Muchísimos otros temas, que hay palabras, el sacrificio. La meritocracia. La Que el meritocracia. presidente actual había hablado en contra de la misma, ¿no? A ver, el sacrificio de los próceres, los padres y de la patria, deberían ser límites para que los funcionarios puedan, restringir su accionar impropio o improbo. Hoy eso no pasa. No pasa. También es por una degradación cultural y porque la sociedad lo permite. Totalmente. La verdad es así, es porque la sociedad lo permite. Pues si la sociedad va y lo saca volando de donde sea, por lo menos miedo a hacerlo. Por lo menos le saca ese poder para seguir corrompiendo. Totalmente. Por eso digo, el título, lamentablemente, es Fuimos Todos. Fernando, ha sido un verdadero gusto, muy claro, y seguramente te tendremos en algún otro momento también por acá. Gracias por haber estado en Enfoque Social. Muchísimas gracias a vos. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Tere, como siempre, Tere Mármol ahí en la operación técnica, en la pecera. Hacemos nuestra pausa. Vamos que venimos.